TV, el canal de todos. Bien amigos, estamos de vuelta con ustedes. Extendemos estos minutos en el programa porque estamos ya a través de nuestra multiplataforma con el doctor Carlos Francisco Gallardo Negra. ¿Y quién es? El doctor Carlos Gallardo, él es presidente del Partido Demócrata Cristiano, católico, de formación salesiano, con profesión de abogado defensor, especialidades en derecho de familia, civil, penal y constitucional, además también de analista, comentarista y conferencista político, entre otros cargos, otras acciones como profesional en su desempeño. Quiero dar la bienvenida una vez más al doctor Carlos Francisco. Gracias, doctor, por compartir esta experiencia. Vamos a hablar de muchas cosas, sobre todo del trasfondo político y si damos una mirada cómo está nuestro país, pero hoy queremos cambios y seguramente vamos a escuchar cosas importantes por su intermedio. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches, le escuchamos. Muy buenas noches, agradecido por la oportunidad que a través de su pantalla, canal católico, pueda llegar a los corazones y a las mentes de nuestros compatriotas para señalarles de que sí existe esperanza y que la política merece un refresco y que los valores tienen nuevamente que regresar a la política. Nosotros estamos aquí en estas contiendas, digamos así, por las inscripciones del Jurado Nacional de Elecciones, precisamente por ello, porque queremos que nuevamente este matrimonio entre la moral y la política vuelva a imperar en nuestro país y que nuestras autoridades puedan lanzar las mejores legislaciones en favor de nuestro Perú y de nuestros compatriotas, pero también con ese índice de moral, con esa sustancia en los valores éticos que lamentablemente desde hace muchos años vemos que la política la han divorciado y esto ha sido premeditado. Por eso les agradezco esta oportunidad para poder no solamente presentarme yo, sino sobre todo presentar al Partido Demócrata Cristiano. Yo solamente soy un mensajero, un peregrino del social cristianismo, y es lo que queremos nosotros, que la gente conozca que existe un partido con valores y principios éticos que quiere tumbar la política por el camino de la moral para lograr la prosperidad y el bien común en defensa de la dignidad de todos. Sí, efectivamente. Queremos conocer un poco, que nos hable usted del partido. Sabemos que tiene ya muchos años, desde 1956, por ejemplo. ¿Cuál ha sido la trayectoria? ¿Cómo se ha hecho presente en la política durante estos años el partido, que no es nuevo, doctor? Es un partido que surge a través de movimientos provincianos, movimientos demócratas cristianos provincianos, que fueron alimentados por líderes de la acción católica. Me refiero a la década del 50, y que le hicieron frente a la dictadura y a la corrupción del general Rodríguez. Nacen estos movimientos en Arequipa, en Cajamarca, ¿no? Y en otras latitudes del Perú, y luego tienen a bien juntarse en la ciudad de Lima para suscribir un acta fundacional del Partido Demócrata Cristiano. Entre nuestros líderes más destacados podemos mencionar a nuestro fundador, al doctor Héctor Cornejo Chávez, quien fue uno de los precursores del social cristianismo en el Perú, defensor de la familia, un católico a carta cabal. Pero también podemos mencionar a un cajamarquino como los hermanos Alzamora Valdés, ¿no? Grandes juristas, muy reconocidos, uno de ellos decano del Colegio del Ilustre Orden del Colegio de Abogados de Lima, y el otro que, bueno, uno de los edificios de la justicia lleva su nombre, la Corte Superior de Justicia de Lima. Ellos fueron grandes exponentes del partido, sobre todo siempre defendiendo la dignidad de la persona humana, que es uno de nuestros principios y nuestros pilares,
y impulsando el bien común. El Partido Demócrata Cristiano pues, se fundó en 1956. Tiene bases doctrinarias. Por ejemplo, la base doctrinaria principal es la doctrina social cristiana, que a su vez es alimentada por algunas fuentes. La principal de ellas es la doctrina social de la Iglesia, pensadores cristianos también. Y esto no solamente surgió aquí en el Perú, sino que es una corriente, a mi entender, inspirada por lo divino, puesto que ya se encuentra en diferentes partes del mundo para hacerle frente a la injusticia, al egoísmo, a la indiferencia y sobre todo a estas corrientes nefastas que pretenden imponer ideologías extrañas, ajenas a nuestra cultura y a nuestra fe. Y es por eso que estamos nosotros en política. No somos, ciertamente no hemos participado en las últimas elecciones. ¿Por qué? Porque a la dación de esta ley de partidos políticos o de organizaciones políticos, la única agrupación que tuvo lamentablemente el perjuicio de esta ley fue nuestro partido, porque cumpliendo con la ley de acuerdo a los valores y a la normatividad vigente de aquellos años, se inscribió como persona jurídica, que mandaba la ley de ese entonces, ante los registros públicos. Lamentablemente esta ley impedía de que aquellos partidos, que nosotros éramos el único, que estuviesen inscritos en los registros públicos, pudieran adquirir un kit electoral. Fíjese usted, le cerraron las puertas a una corriente social cristiana, ¿no? Con una ley y con unos renglones. Es por ello que tuvimos nosotros que iniciar todo un proceso legal que demoró algunos años, pero que finalmente hemos reconquistado nuestro derecho constitucional para presentarle al país propuestas de la mano de la moral y de la ética y rescatar a nuestra patria de las garras de la corrupción y de la traición a los valores y a los principios e inclusive a la patria entera. Doctor, la relación que tiene Carlos Neira con la doctrina social de la Iglesia, por ejemplo, debería tener todo el equipo que le acompaña, que es complicado porque hay que hacer frente a tantas situaciones como usted lo plantea muy bien en su texto, por ejemplo, a luchar contra la corrupción, la inseguridad, el servicio ciudadano, el bien común, en fin, ¿cómo está trabajando a nivel de su equipo que lo va a acompañar en esta contienda? Bueno, comenzando que nosotros marcamos una diferencia con otras agrupaciones políticas. Debemos de aprender a definir bien lo que son los partidos políticos, ¿no? No solamente se puede decir que son la base de la democracia, sino que son necesarios para realizar la democracia. Sin ellos no existe una comunidad de ideas diferentes que impulsen la construcción de una sociedad. Entonces, el ejercicio de las libertades y de las libertades de pensamiento hace necesaria la existencia de los partidos políticos. Es cierto lo que usted menciona. Sin embargo, nosotros nos diferenciamos del resto porque nosotros tenemos en nuestro ideario la defensa a la vida, pero no simplemente quedándonos en el aborto. Y ojo que esta defensa a la vida la vemos nosotros desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Nosotros no creemos en muertes dignas. Fíjese usted, se ha convertido el mundo en una cultura de la muerte. Ahora se habla de muertes dignas, cuando nosotros en la esperanza y en la fe debemos de hablar de la vida digna de todos los hombres, en este caso de cada peruano. Nosotros somos el único partido, por ejemplo, que tiene una Secretaría de la Familia, mientras que otros tienen, o los demás, todos los demás, tienen su Secretaría de Género, Solidaridad de Género. Allí nomás usted puede ver y marcar cuáles son las pretensiones de nuestro partido. Y sí, definitivamente nosotros seguimos un estudio sobre la doctrina social, que es la fuente de inspiración mayor, es el espíritu y el alma que convoca a los peruanos a unirse a este partido y precisamente a trabajar por el bien común.
nosotros hablamos mucho sobre las encíclicas, y ahí tenemos base en claro que revalora la causa, las finalidades, los objetivos que tiene la política en sí, como también el desarrollo de los pueblos de todo esto, donde nos señala un camino de elaboración de relaciones menos humanas a más humanas y a las trascendentes. Entonces, nosotros estamos en esa línea. Y efectivamente, fíjense, el padre de la democracia cristiana fue el gran filósofo francés Jacques Maritain, que era agnóstico, casado con otra filósofa de nombre Raisa, también agnóstica, y que decidieron buscar la verdad. Y bueno, no la encontraron, según ellos, hasta que les aconsejaron visitar a un sacerdote, a un ermitaño, allá en las montañas de Salté, en Francia, que significa lugar de miseria. Y fueron hasta allá, se quedaron en este y es allí donde, en esta montaña donde se ha presentado la Virgen también, se convierten al catolicismo y forma parte de esta gran filosofía, por eso hablábamos de pensadores cristianos, de esta gran filosofía del social cristianismo, al punto que este filósofo Jacques Maritain, padre de la democracia cristiana, llegó a ser el consejero principal, o uno de los consejeros principales de su santidad Pablo VI. ¿Quién era Pablo VI? El obispo Montini, el cardenal Montini, nada más y nada menos que amigo de Moro, que fue muerto por las casacas negras en Italia. Y el papá de Montini fue fundador de la democracia cristiana en Italia. Y así tenemos, por ejemplo, a Giorgio La Pira, que fue un alcalde de Milán, que hoy día es santo, está en los altares. De manera que nosotros creemos que la política no es un camino malvado, es un camino de santidad también, porque corresponde a una dimensión más del ser humano y a una misión muy noble, como la describiría Juan XXIII en una de sus encíclicas, señalando que la política es, luego del sacerdocio, la profesión más noble del ser humano. Por eso es que hay una confusión aquí cuando se trata a estos pilluelos, a estos pillejos de políticos, cuando en verdad no tienen formación política, sino que han llegado no por accidente, sino premeditadamente, sin preparación alguna, han llegado para defender ciertas posiciones de poder, sean de grupos de poder económico o sean de grupos de poder ideológico, socialista, marxista, que es lo que ahora se quiere imponer en todo nuestro país. Pero aquí estamos los demócratas cristianos, por eso es que estamos saliendo al frente, estamos con esta prédica de este evangelio social, que es el social cristianismo, que es la democracia cristiana, para buscar dar esperanza a todos los peruanos y señalarles que sí podemos nosotros recuperar y levantar nuestro país en favor de la patria, entendiéndose que la patria no solamente es un momento coyuntural, existencial de uno mismo, la patria trasciende a nuestra vida o a nuestro modo existencial, va más allá, tiene un pasado, tiene un presente que es el nuestro, pero tendrá un futuro, y por ese futuro es que nosotros tenemos que trabajar para que los niños que están ahora siendo infantes, o los otros que todavía no vienen, o los que aún no son concebidos, pues puedan recibir una patria en libertad, en democracia y con justicia social. Una justicia social que sea real, no aquella que los marxistas señalan, que han pervertido el concepto. Porque los marxistas señalan que la justicia social es el reparto igualitario de la caja del Estado, y eso no es justicia social. Justicia social en los términos, en los conceptos cristianos,
es brindar la igualdad de oportunidades de desarrollo a todos y a cada uno, en este caso de los peruanos. Por eso es que nos animamos, y porque también recogemos las palabras del Evangelio, que son fuente principal de nuestra doctrina, cuando nos señala desde el sermón de la montaña: el tuve hambre y me dieron de comer, el tuve sed y me dieron de beber, anduve forastero y me dieron alojamiento, estuve enfermo y me curaron. Esas son las condiciones mínimas del servicio que un Estado tiene que brindarle dignamente a nuestros ciudadanos. Y nosotros, doctor Carlos, llegar a toda la población. Usted va a descentralizar sus visitas, entendemos que en las próximas horas va a estar por esta ciudad de Chota. ¿Cuál es el itinerario que va a desarrollar en estos días el doctor Carlos? Bueno, ahí hay un ligero error, porque el día de mañana ciertamente va a haber una reunión allá en Chota, en Cajabamba también, en Jaén ya se constituyó. Bueno, van a haber estas reuniones con ciudadanos para constituir las bases provinciales ahí en la región Cajamarca. Una región que merece toda la oportunidad del mundo, pero que lamentablemente los políticos y las autoridades de los diferentes gobiernos y de los diferentes niveles de gobierno no han sabido entregar. Es por eso que mañana se constituyen dos bases demócratas cristianas allá, que se suman a la de Jaén y a la de Cajamarca, en la misma ciudad de Cajamarca, y así seguimos avanzando. Nosotros, por nuestra parte, ya estamos en diferentes puntos del país, llevando este mensaje del evangelio social en la política, este mensaje de cristianización de las estructuras políticas, y que viene teniendo una fabulosa, una extraordinaria receptividad de parte de los ciudadanos, y es lo que nos anima a nosotros a continuar, a seguir regando, aun cuando las condiciones son difíciles para nosotros, porque no tenemos auspicios y no tenemos sino nuestra alforja, conforme en el Evangelio alguna vez Jesús envió a 62, así nos enviamos nosotros a las diferentes regiones para convivir y estar en nuestro pueblo. Sí, finalmente, ¿quiénes deberían participar del partido político? ¿Quiénes están invitados a integrar, formando los comités, las diferentes acciones que va a desarrollar el partido, doctor? Nosotros somos un partido abierto. Somos un partido que invita y convoca y congrega. No somos un partido cerrado, de manipulaciones oscuras o de compra de cupos, como se suele hacer en los últimos años en el Perú. Somos personas que, en primer lugar, queremos llevar los valores del cristianismo hacia la política, y por lo tanto nosotros nos basamos en la verdad y nos basamos en la caridad, que es nuestra mayor fuerza y motor para continuar. Nosotros no podemos hacer nada si es que no lo hacemos con amor. Nuestra fe tiene que ser una fe con hechos y con signos. Y nuestros signos son nuestras visitas, nuestro sacrificio, el dejar horas de la familia, el dejar momentos de trabajo, el dejar ingresos, el dejar propuestas, ¿no?, que suelen ser tentaciones. Pero tenemos que alejarnos de todo ello para poder desterrar la vanidad que existe hoy en la clase política, que es la puerta de ingreso a la soberbia, y con ello viene todo lo que venimos viendo, lamentablemente. Pero hay que tener esperanza, hay que creer en ese Cristo, y sobre todo hay que levantar las banderas de la humildad, del amor, de la misericordia, de la caridad, de la solidaridad y de un humanismo que esté centrado en el cristianismo, para levantar a nuestro país y elevarlo a condiciones mucho más dignas.
Perfecto, habrá mucho que hablar sobre este tema político que está comenzando ya a sentirse, a escucharse en el país. Quiero agradecerle su participación, doctor, en nuestro medio, y seguramente en los próximos días seguiremos hablando, porque es importante hablar de la agricultura, de la educación, de salud y de todos los sectores que mueve nuestro país. ¿Cuál es el mensaje para la población chotana, cajamarquina y del país que le escucha a esta hora? Que confíen, hermanos, compatriotas de Chota, confíen en los demócratas cristianos. Nosotros hacemos esta labor por corazón y por amor a ustedes. No hay otra situación que medie, y lo hacemos con una vocación de servicio, porque la política tiene que ser servicio, pero también tiene que ser compromiso patriótico. Tengan esperanza, no tengan miedo, no tengan temor. Aquí estamos nosotros para poder buscar una nueva orientación a la política del Perú y para poder elevar no solamente los entusiasmos y los corazones y las almas de los peruanos, sino poder elevar esas condiciones de vida a situaciones más dignas. Muchísimas gracias por la oportunidad y un abrazo fraterno, demócrata cristiano, a todo Chota, a todo Cajamarca y a todo el Perú. Muy amable, muy generoso en la entrevista. Muchas gracias, doctor Carlos Francisco Gallardo Negre. Esperemos tenerlo pronto también por esta tierra de Chota. Él es presidente del Partido Demócrata Cristiano, ya en los primeros avances o dichos sobre la situación y la contienda política que se viene en nuestro país. Hemos presentado Noticias en Familia.